Muy buenos días, amada Iglesia Hispana Antioquía. Bienvenidos al devocional de hoy. Hoy es el día lunes 24 de noviembre y vamos a ver la palabra de Dios en el libro de Josué capítulo 8, versículos 10 al 23 con el título La diferencia entre confiar en uno mismo y confiar en Dios. Vamos a ver la palabra empezando en el versículo 10. Dice la palabra de Dios así: Levantándose Josué muy de mañana, pasó revista al pueblo, y subió él con los ancianos de Israel delante del pueblo contra Ai. Y toda la gente de guerra que con él estaba subió y se acercó, y llegaron delante de la ciudad, y acamparon al norte de Ai, y el valle estaba entre él y Ai. Tomó como 5,000 hombres, y los puso en emboscada entre Betel y Ai, al occidente de la ciudad. Así dispusieron al pueblo. Todo el campamento al norte de la ciudad y su emboscada al occidente de la ciudad. Y Josué avanzó aquella noche hasta la mitad del valle. Y aconteció que viéndolo el rey de Ai, él y su pueblo se apresuraron y madrugaron. Y al tiempo señalado, los hombres de la ciudad salieron al encuentro de Israel para combatir frente al Arabá, no sabiendo que estaba puesta emboscada a espaldas de la ciudad. Entonces Josué y todo Israel se fingieron vencidos y huyeron delante de ellos por el camino del desierto. Y todo el pueblo que estaba en Ai se juntó para seguirles, y siguieron a Josué, siendo así alejados de la ciudad. Y no quedó hombre en Ai ni en Betel que no saliera tras de Israel, y por seguir a Israel dejaron la ciudad abierta. Entonces Jehová dijo a Josué: Extiende la lanza que tienes en tu mano hacia Ai, porque yo la entregaré en tu mano. Y Josué extendió hacia la ciudad la lanza que en su mano tenía. Y levantándose prontamente de su lugar, los que estaban en la emboscada corrieron luego que él alzó su mano, y vinieron a la ciudad y la tomaron, y se apresuraron a prenderle fuego. Y los hombres de Ai volvieron el rostro, y al mirar, he aquí que el humo de la ciudad subía al cielo, y no pudieron huir ni a una parte ni a otra, porque el pueblo que iba huyendo hacia el desierto se volvió contra los que le seguían. Josué y todo Israel, viendo que los de la emboscada habían tomado la ciudad, y que el humo de la ciudad subía, se volvieron y atacaron a los de Ai. Y los otros salieron de la ciudad a su encuentro, y así fueron encerrados en medio de Israel, los unos por un lado y los otros por el otro, y los hirieron hasta que no quedó ninguno de ellos que escapase. Pero tomaron vivo al rey de Ai y lo trajeron a Josué. No sé si se acuerdan, hermanos, de la palabra que vimos el día de ayer y anteayer. Vimos en Josué capítulo 7, hermanos, ¿verdad? El pecado de Acán, que tomó del anatema, algo que tenía que ser entregado a Dios. Pero Acán, por la codicia, por la avaricia, agarró del despojo para él mismo. ¿Y qué pasó? Que tristemente perdieron contra los de Ai. Eso que Josué había dicho, pues no son muchos, con unos 2,000, 3,000 hombres les podemos ganar. Y murieron 36 hombres de Israel. ¿Por qué? Por el pecado de Acán. Vimos entonces en el pasaje de ayer y de anteayer que matan a Acán, que se deshacen del pecado entre el pueblo y Dios los restaura. Y en el pasaje de ayer y de hoy vemos cómo entonces Dios les dice: yo les entregaré el pueblo de Ai, y esta vez hacen las cosas correctamente, confían en Dios, no en ellos mismos. Ya aprendieron una lección. La primera vez Josué estaba muy confiado en sí mismo y que iban a ganar fácilmente, unos 2,000, 3,000 hombres será suficiente y vamos a ganar, y fracasaron. Esta vez entonces aprendieron a confiar en Dios, no en ellos mismos, y a hacer las cosas como Dios les manda, no como a ellos les parece. Esta vez entonces tomaron 30,000 hombres, y de esos 30,000 pusieron 5,000 al costado occidente del pueblo de Ai, y luego ellos estaban esperando en el norte. Y luego bajaron por el valle, y cuando la gente de Ai vieron a Josué, le siguieron a ellos, y los que estaban en el occidente esperándolos,
pues cuando se alejaron los de Ai de la ciudad, capturaron la ciudad. Y luego cuando los de Ai que estaban aquí miraron que su pueblo se había quemado, entonces se dieron la vuelta y Josué y sus tropas entonces hicieron, como podemos decir, que como un sándwich así, y los vencieron. Ahora vemos, hermanos, como les dije, el título de hoy que yo le puse es la gran diferencia entre confiar en uno mismo y confiar en Dios. Además del pueblo de Israel cometer el error de confiar en ellos mismos y no en Dios, yo creo que el pueblo de Ai también ya le ganaron una vez al pueblo de Israel y dijeron, pues fácilmente los vamos a ganar. Y tan confiados entonces salieron del pueblo de Ai tras Josué y sus tropas, sin saber que habían preparado una emboscada para capturar la ciudad. Entonces vemos, hermanos, que no solamente Josué, la primera vez que llegaron contra Ai, sino también el pueblo de Ai confían en ellos mismos. Pues fácilmente les podemos ganar. Mientras que ya aquí, pues el pueblo de Israel y Josué aprendieron una lección y aprendieron a confiar en Dios y no en ellos mismos, a hacer las cosas como Él les manda y a realmente depender de Él, no en sus propias fuerzas. Y así vemos cómo el pueblo de Israel logra ganar la victoria. Otro punto aquí, hermanos, aquí se ve que queman la ciudad de Ai. Y quizá para algunos puede ser algo muy cruel, como los israelitas invaden, capturan ciudades, matan a los habitantes de las tierras. Pero tenemos que entender un punto, que Dios está eliminando la idolatría de los cananeos. Y otro punto que tenemos que aprender, hermanos, es que no podemos tomar el pecado tan ligeramente. El pecado de la idolatría, por ejemplo, tenemos que luchar contra ella con todas las fuerzas que nosotros tenemos. No podemos tomar el pecado ligeramente. También en el pasaje de ayer, anteayer, vimos eso. El pecado de Acán fue un pecado individual de él, pero eso afectó a toda la comunidad de Israel. Así que aprendemos dos cosas en el pasaje de hoy, hermanos. Primero, que no podemos confiar en nosotros mismos, sino que debemos de confiar en Dios y hacer las cosas como Él manda. Y segundamente, que realmente tenemos que tomar muy en serio lo que es el pecado y luchar contra el pecado. Ahora, hermanos, para concluir, pues vimos el pasaje de hoy y yo le puse el título, la diferencia entre confiar en uno mismo y confiar en Dios. Pues en fin, hermanos, yo creo que la mejor manera de confiar en Dios y no en nosotros mismos es confiar en Cristo Jesús. Yo creo que ese es el punto del cristianismo. Todas las demás religiones del mundo dicen confía en ti mismo. Tú tienes que esforzarte, tú tienes que ganarte la salvación. Depende de tu esfuerzo, de tu santidad, de tus obras justas. Hermanos, la Biblia nos enseña muy claramente que nadie será salvo a través de la obediencia a la ley, porque nadie puede en sus propias fuerzas obedecer la ley perfectamente. No debemos de confiar en nosotros mismos, en nuestras obras justas, en nuestra inteligencia, en nuestra sabiduría, en nuestra prudencia. Tenemos que confiar en Dios, tenemos que depender de Él. La mejor manera de hacer eso, hermanos, es confiar en Cristo Jesús, nuestro Rey y Salvador, no en nuestra propia justicia. Así que, hermanos, oremos. Dios, ayúdanos a confiar en ti, a no confiar en nosotros mismos, en nuestra inteligencia, en nuestro entendimiento, en nuestras fuerzas, en nuestra justicia propia. Ayúdanos a confiar y depender plenamente de ti. Oremos de esa manera para empezar el día de hoy. Dios los bendiga, amada Iglesia Hispana Antioquía. Espero verlos el día de mañana en la iglesia para nuestro tiempo de oración y adoración. Y por favor, hermanos, les pido por Uriel, el hijo de nuestro hermano Sergio, el misionero Sergio, que está sirviendo en Tlapa, nos están trasladando a Puebla. Oremos por él, que Dios haga un milagro. Y también oremos por nuestra amada hermana Patricia Elguera, que Dios la levante, que Dios la sane y la cure. Oremos de esa manera para empezar el día de hoy. Dios los bendiga, amada Iglesia Hispana Antioquía.